¿Cómo están? Vamos a empezar la visita guiada. Primero les quería agradecer por venir. Yo soy Analía Bresoli y la muestra se llama Un cuerpo escupe sol. Y bueno, quería contarles un poquito las ideas detrás de las imágenes que están viendo. Y bueno, igual si quieren me interrumpen mientras hablo y si no, podemos conversar como después también si tienen alguna pregunta o algún comentario. Eh, Estas imágenes las empecé a hacer, un poco para tener contexto, las empecé a hacer en el año 2020, a inicios de la pandemia, cuando vivimos el encierro. Y en realidad nacen a partir de un sueño que tuve. En el sueño que tenía, me desperté con una imagen que se quedó en mi mente, que me provocó como querer recordar, porque tenía miedo, como todos los sueños que de alguna manera se desvanecen y lo recuerdas como un rato y luego se van, ¿no? Entonces en mi sueño yo estaba fuera de mi casa y habían dos pájaros rosados grandes y hermosos que estaban volando a la altura de mis ojos. Entonces, un poco en respuesta a ese sueño es que hice la primera imagen, que no tenía la intención de recrear, obviamente, el sueño, porque era imposible, ¿no? Porque es imposible poder crear imágenes como las de nuestros sueños, pero sí la sensación que me había provocado al vivirlo. Entonces, la primera fotografía que hice en realidad es la foto que está ahí, que es la última, la que digamos que cierra de alguna manera el recorrido visual de la serie. Eh, y para hacerla, quería que hubiera alguna presencia animal, porque era algo del mundo exterior que estaba en el sueño y eran los pájaros. Entonces lo único que tenía a la mano eran libros viejos y algunos recortes de revistas que a veces usaba cuando daba talleres. Entonces tenía un libro de ciencias naturales y recorté una imagen de un pajarito y digamos, empecé esa exploración y el resultado fue esa fotografía. Y el gesto me gustó, o sea, me gustó mucho el resultado, me gustó mucho el gesto de jugar con cosas que tenía en la casa y también de fotografiar utilizando de manera más consciente el color también. Y digamos, es una imagen que cuando la hice sentí que era muy distinta a las imágenes que normalmente hacía, porque normalmente me siento más cómoda fotografiando con luz natural, buscando más bien como escenas muy cotidianas. Entonces, como me puse de alguna manera la idea de querer repetir ese gesto nuevamente, y entonces empecé a ser más consciente también de mis sueños y empecé a llevar un diario que llenaba apenas me despertaba, en el que escribía de manera automática 3 páginas, un poco de manera inconsciente. En algunas de ellas aparecen mis sueños, pero en algunas de esos textos aparecían también algunas dudas, miedos por los que pasaba. Entonces, de alguna manera, recurriendo a esos textos y también a los sueños, es que empecé a hacer el resto de imágenes, ¿no? Y para eso recurría también a los recortes, digamos, a los mismos, como un poco el mismo recurso, ¿no? A los recortes de revistas, fotografiaba en la mesa de mi comedor, armé como una especie de mini estudio, digamos, y, y luego cuando ya tenía de alguna manera varias imágenes, me di cuenta que había algo en común en ellas, un poco porque las empecé a hacer, si bien como que con una intención, era un poco intuitivo todavía, como no sabía qué es lo que quería crear, ¿no? Entonces, me di cuenta que el sueño era un lugar común en ellas y también me di cuenta que sentía como que había un elemento de fantasioso, como de fantasía o de imaginación. Entonces busqué de alguna manera alimentar eso que había hecho con las fotos, leyendo algunos textos acerca de por qué dormimos o cuál es la importancia de dormir, y también un poco cómo es que la casa puede ser reflejo también de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia mente, de nuestros propios recuerdos,
y un poco alimentando eso con los textos que tenía y con las imágenes, fueron como surgiendo otras imágenes, ¿no? Eh, Poco a poco también, cuando ya de alguna manera termina el encierro más fuerte que tuvimos, hay algunas otras imágenes que hago como que en el mundo exterior, ¿no? Donde pueden ver que hay claramente una montaña, otros paisajes exteriores, pero ya era consciente de que quería construir esta atmósfera un poco más nocturna, en donde las luces o se sienta que algo brilla o se ilumina, ¿no? Porque lo que brilla, digamos, solo podemos reconocerlo en la oscuridad y no en la luz, ¿no? Y también en términos, digamos, técnicos, algunas estrategias que utilicé, porque sé que hay algunos fotógrafos, fotógrafas o fotógrafes por aquí, entonces eh, utilicé larga exposición en muchas de las imágenes y utilicé el light painting para poder teñir de color a las fotografías de manera muy precaria, diría yo, porque tenía la luz de la linterna de mi celular en muchos casos. Digamos, y me permití también descubrir qué es lo que hacía esta técnica, porque era algo que yo tampoco nunca había hecho, y a veces salían imágenes que me sorprendían, ¿no? O que eran producto también de un error, ¿no? Como esta fotografía en donde esta luz que ven, o que para mí parece un poco como algo como fuego, en realidad es porque la cámara captó mi recorrido con la luz, ¿no? Entonces se grabó esa luz sin querer, pero me gustó, entonces fue una imagen que elegí. Y entonces para mí este proyecto yo le tengo mucho cariño porque me ha permitido explorar un lenguaje que yo creo que nunca había explorado, me ha permitido jugar también un poco como era niña, porque hay muchas cosas de juegos, de recortes, de movimiento en la mesa. Y luego también como me ha permitido equivocarme no solo al hacer las fotos, o sea, no equivocarme, sino creo que abrazar un poco ese error y esa experimentación. Eh, Luego quería leerles un texto bueno, ven, en el centro está un libro que tiene las mismas imágenes, creo que hay 3 o 4 fotos más de las que están en la muestra. Es un libro, en realidad, cuando yo empecé cuando ya tenía una idea clara como que sentía que el trabajo ya se sentía como un cuerpo más sólido, quería hacer un libro porque es un formato con el que me gusta, me siento cómoda y me interesa también como parte de mi práctica artística. Y, pero para el libro he utilizado otra técnica de impresión que luego pueden ver, que se llama risografía, que es una técnica de impresión que me permite utilizar colores que no permite la inyección de tinta, que imprime con 4 colores solamente. En cambio, esta puedes elegir el color que quieras de los que existan, ¿no? O sea, hay fucsia, naranja, fosforescente, entonces tiene esa cualidad como de algo como extraño, fantasioso, ¿no? Y el libro tiene un texto que escribí a manera de collage, de alguna manera, eh, sacando extractos de esos escritos que tenía en ese cuaderno como diario que iba llevando. Y luego también otro ejercicio que hice fue mirar, o sea, observar mis fotografías e intentar traducirlas a texto. Entonces, eso también lo fui anotando como un ejercicio, digamos, creativo, un poco para seguir como dándole forma al trabajo y luego es que armé este texto. Lo voy pasando porque como el libro se extiende, lo pueden ir viendo. Perdonen si me equivoco. Cada noche la misma rutina, quitarse la fatiga, desarticular el reposo, estado de la inacción, sistema de permanecer, me hundo en la oscuridad, atravieso lugares de otros tiempos, la geografía me reta, muevo los ojos de un lugar a otro, invento nuevas formas, nuevos colores y geometrías. La tierra es más pequeña, un cuerpo escupe sol. El cielo es rojo, los pájaros ya han partido, una montaña reposa sobre el cansancio.
Algo existe en el horizonte y de mi hogar sale agua hirviendo con olor a lavanda. Las raíces han crecido y yo intento devolverlas a su lugar, darles de beber, pero la luz no me lo permite. Caen círculos preciosos del cielo. La palabra imaginar viene de formar una figura mental. Imaginar es una cualidad humana, también un mito y una leyenda. Imaginar es hacer una imagen. Imaginar es mentir. Trazo caminos, los vuelvo a deshacer, utilizo el tiempo, creo un espacio, fracaso en cada intento. Bien, bueno, ahí pueden revisar el libro también, he traído para que lo toquen, lo vean. La portada es un diseño de una amiga mía, Stephanie Campana, que creo que no está, me iba a llegar, pero llegará tarde, seguro. Que creo que le aporta mucho también a las ideas del trabajo y que supo traducir también mis garabatos en una imagen más coherente, más bella también. Y, y bueno, creo que digamos, para cerrar quizás las ideas del proyecto y que también tienen que ver un poco con los que les leía en el libro es buscar la imaginación, o que creo que es lo que hago en ese trabajo, es como recurrir al sueño, a la imaginación y a la fantasía como un lugar posible para habitar en un entorno adverso, que era lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, en las imágenes siento yo que se sugiere un poco esa idea de algo íntimo, de algo, de un lugar como más bello, digamos, que encuentro yo en algunas imágenes, pero también se sugiere de alguna manera algo, como que me interesaba también crear puntos en donde se sintiera una tensión con ese espacio. Entonces hay algunas imágenes que van a ver donde aparece una plaga, aparece la muerte también. Eh, y bueno, creo que para cerrar, me gustaría saber también qué opinan luego, si quieren, me cuentan. Y luego lo otro es, no sé, invitarles también a encontrar espacios en los que no estemos haciendo nada que pudieran generar o recurrir a nuestra imaginación, ¿no? Para eh, poder vivir de mejor manera nuestra vida real, digamos, ¿no? El acto de dormir es un momento en el que el cuerpo no produce nada, ¿no? Digamos, en la práctica nuestra mente está trabajando, pero nuestro cuerpo está echado, ¿no? Y que no es, creo que es un momento en que quizás no valoramos tanto porque estamos muy preocupados por hacer todo el tiempo y por producir y por, ¿no?, ocuparnos. Y creo que el sueño es fundamental y la imaginación son fundamental para enfrentar la vida del día a día, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería contarles, pero si tienen alguna pregunta, me pueden decir. Sobre la disposición de las fotografías en la sala, me interesaba crear un recorrido en el que el cuerpo de los espectadores, o sea, ustedes, también como sienta la sensación de espacio, porque la casa es un lugar importante en el trabajo, no solo la casa como la idea de espacio físico, sino también el cuerpo como un lugar que se habita. Entonces, me interesaba por eso como poder hacer que como miren hacia arriba o se agachen, o también hacer que las fotografías dialoguen con la tridimensionalidad y con los límites del espacio, ¿no? Y también por eso el libro también es un acordeón que se puede parar, un poco también para sugerir esa idea de espacio tridimensional, ¿no? Y también de algo que se alarga y se achica, ¿no? Que se extiende y se encoge, que también refiere al título que le he puesto a la muestra, que es un poco, alude un poco a algo que no existe, pero también es un cuerpo que se hace pequeño, un cuerpo que se hace grande, dos cuerpos interactuando como el sol y el cuerpo humano o no, puede ser también un cuerpo animal, ¿no? Y bien, eso. Muchas gracias. ¿De qué?
¿Cómo se llama? De acuerdo al sueño que tuvo, que eran dos pájaros que dicen, ¿no? En mis Eh, sueños, sí. ¿Cuál es la imagen que trata de tal vez representar ese Ah, sueño? es esta. Ah, ya. Esta de acá, sí. Pero es más como, no sé si representar el sueño mismo, pero más bien como es un producto del sueño, ¿no? Ah, un Como producto, ¿no? algo que dispara una Claro, nueva un imagen. producto. Sí. Sí. Bueno, eso me gustaría Gracias. saber. Y también quería saber por la propuesta de tu libro, Sí. de tu libro, ¿por qué decidiste de que fuera de esa forma, ¿no? O sea, O sea, el no he acordeón lo hice. visto así, Ah, así nomás no he visto esa idea, ¿no? Bueno, yo primera vez el, que veo esa idea ya, el acordeón es un poco como decía para generar, o sea, para que se pueda parar y también puede extenderse o cerrarse, porque me interesaba crear esa sensación de espacio tridimensional como la ajá, casa, ¿no? Como el cuerpo. claro, Y luego también, porque siento, o sea, es un formato que, digamos, si alguien se lo lleva a su casa puede exponerlo como quiera, ¿no? Entonces es un modo también de tener una mini exposición en casa o algo así, ¿no? Sí. estamos, primera vez que veo ese formato, me parece Ay, muchas gracias. muy novedoso y creo que ese formato te va a dar más ideas para que lo explores, para que explores más los formatos de la fotografía, creo, Gracias, ¿no? sí, 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 Porque me parece bacán esa idea, ¿no? sí. Creo que dentro de ti tal vez hay buenas ideas así, o sea, no solamente estás contando una historia a través de tu fotografía, sino también a través del formato que estás usando. Claro, O sea, no solo con sí, las imágenes, sino el formato que estás sí. usando me parece bacán. Gracias, Ajá, muchas gracias. mucho gusto. Mi Bien. nombre es John. Gracias, Gracias. John. Hola. Así, me llama la atención mucho cómo has acomodado la serie, ya que Ajá. inicias con un color pues acá en la imagen que es de abajo, es como que se muestra el fragmento amarillo y luego acá viene de nuevo la serie amarilla, luego se torna marrón. Ajá. Tengo como que mucho significado, o sea, O sea, las cuestiones de color en la serie sí las he pensado un poco más en términos formales, tratando de hacer que se sienta como un tránsito fluido. Entonces, de ahí por eso es que hay cosas que se vuelven, ¿no? Como que van cambiando el color, pero luego hay unos quiebres cuando entra la foto en blanco y negro y luego vuelve a aparecer, ¿no? Pero en términos narrativos, me interesaba empezar como un entorno un poco más como no sé si como que más calmo. O sea, hay una invitación como a imaginar, creo yo, con esa primera foto, como algo que, ¿no? Sí, también un poco más lúdico, infantil. Y luego me interesaba romper como esa sensación ¿no? de no color con las imágenes que van apareciendo, ¿no? Entonces, hay en el libro, si tú lees ese texto, en el libro habla de alteraciones en el cuerpo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como que algo que brilla, que está saliendo. Y luego, bueno, la narrativa no es tan lineal, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que me interesa es más como la experiencia que sucede, ¿no? Entonces, sí hay cosas claras como hacer sentir que ese patito entra en ese paisaje, ¿no? Y luego hay cuestiones más formales como, por ejemplo, esas formas que crece como una montaña, ¿no? Que va y se achica, que puede ser un cuerpo, que puede ser la cama. me di cuenta de eso, de la isometría que usaste, Ajá, porque es como que acá es, bueno, que es mucho el triángulo y luego abajo es sí, como que la tierra sí, también está sí, es como la idea de una casa, pero también de una montaña, ¿no? entonces, como que sí, sí, hay que también nosotros somos nuestra propia hábitat, o sea, Exacto, sí, sí, sí. porque se asemeja mucho a la forma, solamente de ciencias sociales, forma avanzada. Ajá, sí. Bueno, iba a consultar. La parte de, bueno, de la foto que está en la esquina, tiene dice, algo que ver con que está en la esquina y puesta de esa manera, como teniendo las dos. Sí, como les decía, quería aludir o sea, quería hacer referencia a los límites del espacio, un poco para hacer referencia también a la casa, al espacio tridimensional. Entonces esa foto quería que como que rompa, o sea, como que no se sienta como, todo está muy ordenado en términos de exposición, sino también como que eso atravesara una esquina y la volviera una curva, ¿no? Entonces hacer un poco más de notoriedad cómo estoy trabajando el espacio, ¿no?
una químicos también para la vista, Sí, porque es como sí. que estamos acostumbrados a ver soundtracks y Sí. Ajá. el fondo es como que no tiene fin, es un sinfín. Gracias. Hola. Es just like, sí, Cuando te estaba exponiendo y mencionar la base, eso es un lugar también el sueño, el hilo de las luces cálidas, me trajo, seguro por eso puso las luces cálidas, porque cuando uno apaga la noche la mayoría de luces son amarillas. Ujú, Eso por eso. ujú. O sea, no lo pensé al principio tan, tan claramente, pero sí quería generar un ambiente cálido, ¿no? O sea, un ambiente que se sienta como una casa. Entonces, lo primero que hice en realidad fue utilizando rojo porque quería intensidad, ¿no? Y ya luego, como tenía varias imágenes en esas tonalidades, fue que fui yendo un poco más hacia los tonos cálidos, ¿no? Sí, y bueno, claro, luego en la noche, cuando he salido a la calle, sí he encontrado, ¿no? Como en esta imagen o en esta, ¿no? También como esa calidez. Por eso le daría línea tener un poco más de seriedad. Sí, o sea, igual está el rosado, ¿no? Que está ahí, pero es más como un blanco y negro, ¿no? En la imagen que está ahí, ¿no? Sí. O sea, hay momentos en que se rompe esa luz.